Hola, yo soy Nat, soy ilustradora y artista 3D y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este material de cerámica que he estado utilizando para hacer mis retratos personalizados. Así que, comencemos. Bueno, lo primero es tener nuestro modelado listo. En mi caso, yo utilicé el método de esculpir porque quiero que mi modelado tenga, o mi material, mejor dicho, tenga un acabado mucho más realista y se sienta como que si realmente lo hice con las manos. Pero como esto tiene mucha geometría, es imposible hacer un mapa UV de aquí, ¿no? Entonces lo que hago es lo siguiente. Selecciono mi objeto, agrego un nuevo material, vamos a ponerle aquí shader cerámica. Luego, en esta ventana de acá, voy a buscar el nodo que se llama atributo de color. ¡Pium! Y lo pongo acá y lo conecto color con color base. Y no se ve nada, entonces para que se vea algo, vamos a datos. Y en atributos de color le damos clic al simbolito del más, ponemos en el nombre, por ejemplo, cara. Y aquí tienes que asegurarte de que estés en el tipo de dato en la opción de color. Aquí tienes tu color base. Puedes, por ejemplo, medio seleccionar el color que tú crees que te guste, con el que quieras trabajar. Entonces tenemos este color, pero por ejemplo, si te equivocaste y no quieres este, lo que vamos a hacer para realmente pintarlo es seleccionarlo e irnos a pintar vértices. ¡Pium! Aquí estás. Y aquí están todos los pinceles que tenemos. Y luego nos vamos a esta opción de acá que es la herramienta. En mi caso ya yo tengo una paleta de colores armadas y este es el color exacto que yo quiero usar. Entonces lo selecciono y pego el código de color si es que tú también tienes uno en específico. Y luego acá donde dice pintar en esta ventanita le vamos a decir definir colores de vértices o también puedes presionar el comando control más X. Y listo. Luego lo siguiente es buscar un color para las chapitas, en mi caso va a ser este me parece. Y si yo doy clic, automáticamente se pinta. Como puedes ver, solo estamos pintando de un solo lado y no queremos eso. Entonces lo que vamos a hacer es, en esta barra de acá, vamos a girarlo. Vamos a arrimarlo y vamos a seleccionar esta opción de aquí, X, para que se haga simetría en el eje X. Agrandamos nuestro pincel con la letra F y empezamos a pintar. Yo estoy utilizando una tableta gráfica, pero también puedes hacerlo con tu mouse. Quiero la boquita, digamos que de color marrón. Entonces voy más o menos pintando mi carita. Y lo mismo aquí en los ojitos. Pium, pium, pium. Excelente. Entonces, ahora para hacer la parte de cerámica, para que tenga ese acabado de cerámica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar lo que es la rugosidad completamente, porque nuestro material está súper, digamos que tiene mucho barniz, aunque también pudieras hacerlo desde acá, pero a mí me gusta más jugar con la rugosidad. Y luego vamos a agregar el nodo que se llama ruido o noise. Esta es una textura. Y buscamos el otro nodo que se llama relieve o bump. Entonces, el relieve lo conectamos con la normal y aquí el color con la altura. Entonces, luego lo que vas a hacer aquí es jugar con la intensidad de esta porque no queremos que sea tan brusco. Vamos a que sea un poco intenso por el momento para poder jugar con la escala. Puedes ponerlo así, tan grande, como para que se vea como que si estuviera aplastadito en algunos lados, como que si no estuviera tan perfecto. Pero a mí me gusta más hacerlo súper chiquitito porque siento que se ve mucho más realista. Y vamos a bajarle la intensidad. Es
cuestión de probar y el acabado que tú más o menos quieras. Pero por ejemplo aquí en la ropita puedes ir comparando como, quiero que sea un poquito más grande la escala, como allí, ¿no? Entonces luego de que tenemos ya nuestro material listo, lo siguiente es la iluminación. La luz hace mucho, la verdad. O sea, si yo no coloco una buena iluminación, el material pues pasa demasiado desapercibido. Entonces, yo para este caso, para este material, lo que hago es usar un HDRI. Entonces, me voy aquí en mi shader y en vez de objeto voy a ir a entorno. Normalmente tiene este color de entorno que es un gris todo raro, pero nosotros queremos agregar un HDRI, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es seleccionar aquí y presionar Control más T y buscamos el HDRI de nuestro gusto. En mi caso, a mí me gusta uno que se los voy a poner en la descripción, que se llama Old Rustic Room o algo así. Vamos a buscar aquí Old, aquí está acá, que es este que vemos aquí. En la descripción se los voy a poner, así que no se preocupen para que lo puedan descargar. Entonces, al yo agregar eso, supongamos, miren, vamos a hacer la prueba. Si yo quito mi color de fondo y me voy al modo de renderizado, obviamente como no tengo ninguna luz puesta, no se va a ver nada, pero supongamos que yo agrego una luz de área, la pongo aquí. Vamos a subir en la intensidad. Vamos a agrandarla. Supongamos que tenemos esto. Y digamos que bueno, se ve decente, pero no tan increíble. Obviamente tú puedes agregar muchas luces y hacerlo más espectacular, pero vamos a ahorrarnos ese paso con un HDRI. Entonces ya aquí tenemos esta misma conexión. Volvemos a conectar la imagen de textura al fondo o al background. Y se ve esto. Se ve súper aburrido, súper opaco, súper apagadito. Entonces vamos a subirle la intensidad. En mi caso yo les pongo 5000. Entonces tenemos esta imagen aquí, ya súper linda, ¿no? Parece que estamos en la parte oscura del HDRI donde no pega tanta luz. Entonces vamos a girarlo hasta que tengamos como la iluminación que a nosotros nos gusta. Pero como puedes ver, hay algunos destellos que no me gustan que aparezcan en la cara, porque siento que se ve como que si tuviera una pintura blanca ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, voy a ponerle como 158. Es cuestión de ir probando. Porque fíjense, aquí me gusta, pero no me encanta que justo le pegan el ojo esa parte de ahí. Podemos ir moviendo. Y lo que yo hice fue agregar unos planos. Estos planos que están acá. Como para tratar de suavizar esas marcas que se le hacen. Si se lo quito se ve más brillante. Pero también puedes mover y este material se ve así del plano porque tiene el alfa a 0,6. Si yo lo pongo completo, tapa mucho más y esto se ve más oscuro, pero si yo le bajo, pues obviamente se ve como un poquito más transparente. Entonces hice estos planos grandes y lo que puedes hacer es como ir moviendo tu plano para ver dónde está justamente esa ventanita que no quieres que le pegue en el ojo. Digamos que no sé, la ventana está como por aquí y voy girando acá. Es medio complicadito, pero pareciera que justo la ventana que no me gusta está como por aquí. Entonces miren, digamos que medio disimulamos ese brillo que no nos gustaba. Y de hecho podemos ir otra vez a nuestro entorno
y subirle un poco más lo que es la intensidad a esto, no sé, por lo menos a los 10.000. Y así tú vas probando, ¿no? Vas jugando. En mi caso lo voy a dejar a 5.000 porque medio me gusta. Lo otro es que tú tengas tu cabecita, digamos, normal, ¿verdad? Acá. Con tu geometría normal, ¿ves? Básica. Y bueno, le creas unas marcas de costura. Digamos que así. No tiene que ser perfecto, pero digamos que algo así más o menos. Vamos a, no sé, aquí también. Seleccionas todo y los despliegas. Ahorita en el nuevo modo de Blender tiene como estas opciones de acá. Todavía no entiendo cómo funciona cada una, así que voy a utilizar esta que dice estiramiento mínimo. Vamos a abrir una ventana aquí nueva. Y vámonos a editor UVs. Y aquí están nuestros mapas UVs desplegados. Entonces, lo mismo que en el anterior, agregamos un nuevo material. En color base lo que vamos a hacer es agregar una imagen de textura y la vamos a conectar acá, ¡pium! ¿Verdad? Vamos a crearla nueva, vamos a poner cara cerámica. Agregamos un material que queramos, un color, perdón. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar aquí. Y vámonos al modo de pintar texturas. Y lo mismo en acá. En herramientas vamos a pintar, por ejemplo, la carita de naranja. Uy, aquí están nuestras herramientas. Con el balde de pintura le damos un solo clic. Ay, perdón. Volvemos a escoger el color, le damos un solo clic. Se pinta. Volvemos al pincel. Y supongamos que queremos las chapitas rojas. Puedes igualmente hacerlo de la simetría. Vamos ahora a hacer aquí. Se ve un poco raro, pero bueno. Y lo que hacemos ahora es bajarle igualmente a la rugosidad. Vamos a subirle un poco. Vamos a agregarle el nodo de subdividir, que no lo tenía. La rugosidad, nuevamente agregamos nuestro ruido, nuestro relieve. Conectamos aquí. Aquí. Y lo mismo, jugamos con la escala y la intensidad la bajamos, ¿verdad? Vamos a jugar otra vez con la escala un poquito más grande. Y ahora, para agregarle para que no se vea tan liso, podemos agregar el modificador de displays o desplazamiento. Agregamos una nueva textura y le damos esta opción de aquí para modificar esa textura. Y esto es cuestión de ir probando. En tipo tenemos un montón de texturas diferentes. Yo normalmente suelo usar la de nubes, la de Voronoi o la de ruido. Entonces vamos a probar con la de nubes. Digamos que tenemos esto. Y aquí en escala puedes jugar con el tamaño de la escala de la textura. O agrandar aquí. Y como puedes ver, ya esos bordes no se ven tan perfectos, pero obviamente se ve como muy brusco, ¿no? Entonces, eso es por el modificar de subdividir. Si tú le subes a tu nivel de subdivisión, obviamente vas a tener un resultado diferente. Entonces, antes de tú de seleccionar aquí cuánto quieres que se vea de procesamiento, yo te recomiendo que veas primero aquí en vistas, ¿no? Para que veas más o menos. Entonces, digamos que vamos a tener un resultado de 3 en la vista de procesar. Nos vamos otra vez a nuestro modificador de displays. Y aquí vamos a ir jugando con el tamaño de la textura. Digamos que más o menos por ahí.
Y fácil aquí en la intensidad no quieres que sea tanto, sino que sea más, poco más sutil. Y bueno, ahí tienes más o menos un acabado diferente para tu textura de cerámica. Y listo, eso sería prácticamente todo. Como puedes ver, queda un acabado súper lindo. Incluso puedes girar la piecita. Otra de las razones por las cuales utilizo el método de esculpir es porque puedo hacer este tipo de detalles súper lindos, como el pelo del perrito. ¿Ves? Y las piezas se ven así como medio unidas, como que si hubieses pegado un pedacito de cerámica a la otra parte y con los dedos hubieses unido esta parte de aquí. Entonces nada, tú puedes escoger las opciones que se te haga más cómoda o que sea más óptimo para tu computadora. Y listo, eso sería todo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como nat.ilu, tanto en Instagram como en TikTok. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal.